Buenos días, aprendices del curso de liquidación de Seguridad Social Integral. Hoy damos inicio a la explicación de los factores de liquidación de seguridad de las prestaciones sociales que hacen parte de la Seguridad Social Integral. Eh, ¿Qué son las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales son beneficios legales y adicionales al salario que debe reconocer el empleador a sus empleados y que han sido vinculados bajo un contrato de trabajo con la empresa u organización. Es decir, que no aplica para los que están vinculados, para aquellas personas que están vinculadas mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios u otra clase de contratos. Las prestaciones sociales incluyen la prima de servicios que se paga en 2 cuotas o anuales, las cesantías que se liquidan una vez al año, así como los intereses sobre las cesantías. También se incluyen las primas extralegales y la dotación. Estas dos últimas varían de acuerdo con cada empresa. Por su parte, las vacaciones, aunque generalmente se incluyen, no se consideran parte de las prestaciones sociales. En este caso veremos cómo se liquidan las primas de servicios y las cesantías y los intereses sobre las cesantías, porque las primas extralegales y la dotación no tienen un cálculo definido, pues están sujetas a las políticas de cada organización. Vamos a complementar esta introducción con un video que nos va a ampliar sobre eh, esta temática, pero para que tengamos claro, hay unas fórmulas que nos permiten, que están estandarizadas, eh, para la liquidación de las prestaciones sociales y que nos permiten determinar el monto a pagar según el salario y el tiempo respecto al cual se va a liquidar cada concepto o prestación social. Por ejemplo, tenemos que mm, las fórmulas están para la prima de servicios, que es salario mensual por días trabajados sobre 360 días. La cesantía es salario mensual por días trabajados sobre 360 días. Intereses sobre las cesantías, que es cesantías por días trabajados por 0.12 sobre 360 días. Y las vacaciones, salario básico mensual por días trabajados sobre 720 días. El cálculo para liquidar la prima de servicios, eh, que es un salario mensual por cada año, o si se elaboró menos de un año, el pago será proporcional al tiempo que se lleva vinculado a la empresa. Esta prima se paga en 2 cuotas a mitad y a fin de año, una a mitad de año y otra a fin de año, y al terminar el contrato de trabajo. El plazo legal de ambas cuotas son el 30 de junio y el 20 de diciembre. El salario base para calcular la prima de servicios corresponde al promedio salarial devengado en el semestre o en el tiempo que corresponda. ¿Esto qué quiere decir? Que se suma lo que el trabajador ganó cada mes durante este semestre y que constituya salario, incluyendo horas extras, comisiones, recargos nocturnos, dominicales y festivos, y el auxilio de transporte. Esta sumatoria se divide por el número de meses que aplique, ya sean los 6 meses del semestre o por el número de meses si estos son menores a 6 meses. Y la fórmula, pues ustedes la tienen en pantalla. Prima es igual al salario mensual más por días trabajados en el semestre sobre 360 días. Y total de la prima, pues tenemos un ejemplo que nos da de 1.250.000 pesos por 60 días, por 60 sobre 360 días. Y el total de la prima de servicios. Y igualmente el semestre para la prima, para la segunda cuota de la prima, que sería en diciembre, que es prima nos da un cálculo de 1.076.667 pesos de sueldo por 180 días sobre 360 días. Entonces, el total de la prima de diciembre da
538.333.000 para el ejemplo que tenemos ahí. Para el caso de las cesantías corresponden a un salario mensual por cada año laborado o un pago proporcional por el tiempo vinculado a la empresa. Las cesantías representan un beneficio para el trabajador, pues son la fuente de subsistencia al terminar su contrato de trabajo. De acuerdo con la Ley 50 del año de 1990, los trabajadores vinculados después del 1 de enero de 1991 o quienes se hayan acogido antes a esta ley, se les serán liquidadas sus cesantías anualmente el 31 de diciembre de cada año y son depositadas por el empleador en el fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente o se liquidan también al momento de la terminación del contrato. Si el salario mensual devengado por el trabajador no ha variado en los 3 meses anteriores a la liquidación de cesantías, ese será el salario base para el cálculo. De lo contrario, será el promedio del salario devengado en el último año o en el tiempo laborado si fuere menor a un año. Eh, en el ejemplo que tenemos en pantalla, las cesantías como salario ha variado por las horas extras, recargos nocturnos y demás en algunos meses, como en diciembre no se puede considerar este último salario vengado para hacer la liquidación de las cesantías, sino que debemos calcular el promedio de todos los meses trabajados durante el año, es decir, 8 meses, en el ejemplo, desde mayo hasta diciembre. Entonces, el total de vengados en esos 8 meses eh, digamos que de 8.960.000 pesos y al dividirlo en 8 da un promedio mensual de 1.120.000 pesos por 240 sobre los 360 días. Nos da unas cesantías anuales de 746.667 pesos, que sería el anual del ejemplo. Es de resaltar que la liquidación de las cesantías también puede hacerse uso parcial de ellas cuando se vaya a utilizar exclusivamente para construcción, mejoramiento de vivienda o estudio. Eh, en cuanto a los intereses de las cesantías, la fórmula está dada en cesantías por días trabajados por 0.12 sobre 360 días, las cuales se deben liquidar a más tardar el 31 de enero de cada año. El empleador debe pagar directamente al empleado estos intereses sobre las cesantías del último año hasta el 12%. Si el empleado no laboró todo el año, este 12% pues será proporcional a la fracción de tiempo correspondiente. En el caso que tenemos acá en el ejemplo que ustedes tienen en pantalla, el trabajador laboró 240 días, 8 meses, por lo que la tasa que se le aplicará del 12% de las cesantías que resultaron da un valor de 746.667 que es proporcional a lo que él trabajó. Entonces, aplicando la fórmula da 746.667 por 240 por 0.12 sobre 360 días. Los intereses de las cesantías suman 59.733 pesos para el ejemplo que tenemos en pantalla. Vamos entonces ahora sí a reproducir el video que nos va a complementar el tema introductorio sobre las prestaciones, la liquidación de prestaciones sociales. Hola a todos, nuevamente con el profe Lucho, como siempre, semana a semana trayéndole contenido de calidad a todos ustedes. Hoy vamos a ver algo que es muy importante dentro del tema de la gestión de recursos humanos, dentro del tema nómina como tal, es la liquidación de prestaciones sociales. Entonces, empecemos. Vamos con la parte importante de conocer la diferencia entre sueldo y salario. Esto es primordial a la hora de hablar de la remuneración o liquidación de un empleado, que según el Código Sustantivo del Trabajo tienen derecho todos los trabajadores cuya actividad está acordada bajo un contrato de trabajo.
Diferencia entre sueldo y salario. La diferencia radica en la estabilidad del monto remunerativo que percibe el trabajador. En resumen, el sueldo es una remuneración fija y el salario es una remuneración variable. O sea, depende de otros conceptos sumados al sueldo que tenga ese trabajador. Prestaciones sociales. Muy bien. Son beneficios legales y adicionales al salario que debe reconocer el empleador a su empleado, que ha sido vinculado bajo un contrato de trabajo con la empresa. Es decir, que no aplica para los contratos de servicios. Las prestaciones sociales están conformadas por los siguientes conceptos: cesantías, intereses sobre cesantías, primas de servicios. Existen otros conceptos como las vacaciones, que no son precisamente una prestación social, sino un descanso remunerado, ni tampoco pueden ser consideradas como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, porque no retribuyen en estricto sentido un servicio prestado. Entonces, es importante tener esto muy presente. Cesantías, vamos a conocer qué debemos tener en cuenta para liquidarlas. Es un valor reconocido al empleado por cada año de servicio prestado a la empresa, equivalente a un mes de salario o proporcional si se retira antes del año. La fórmula para liquidar las cesantías es salario por días trabajados entre 360 días. Ahora veamos intereses sobre cesantías. Todo empleador debe pagarle al trabajador unos intereses anuales del 12% sobre el monto de las cesantías o proporcional si se retira antes del año. La fórmula para liquidar los intereses sobre cesantías es cesantías por días trabajados por 12% entre 360 días. Ahora seguimos con la prima de servicios. Es una prestación social que consiste en el pago de 30 días de salario por cada año trabajado o en proporción al tiempo trabajado cuando éste es inferior a un año. La ley dispone que la prima de servicios se cancela en dos partes. La primera parte, 15 días en el primer semestre, antes del 30 de junio, y la segunda parte, 15 días en el segundo semestre, antes del 20 de diciembre. La fórmula para liquidar las primas es salario por días trabajados entre 360 días. Ahora vamos con las vacaciones. Es el descanso a que todo trabajador tiene derecho luego de haber laborado durante el tiempo que la ley considera, siendo 15 días por cada año de servicio laborado. La fórmula para liquidar las vacaciones es salario por días trabajados entre 720 días. La provisión mensual que se debe tener en cuenta como carga prestacional en la parte contable es la siguiente: cesantías 8.33%, intereses sobre las cesantías 1%, primas de servicios 8.33% y vacaciones el 4.17%. El auxilio de transporte solamente se incluye dentro de la base del salario para la liquidación de la prima de servicios, cesantías e intereses. Para vacaciones no se tiene en cuenta. Importante tener esto muy presente. Bueno, vamos con este ejemplo práctico que les traigo en el día de hoy. Esta plantilla es para ustedes, para que ustedes puedan trabajar su liquidación de prestaciones sociales en el momento que deseen. Empecemos con las cesantías. En este ejemplo práctico tenemos a un empleado que en los primeros 6 meses tenía un sueldo básico de 1 millón de pesos y también devengó comisiones, horas extras, recargo nocturno y recargo dominical. Luego, a partir del mes de julio hasta diciembre, ya empezó a devengar 1.100.000 pesos como sueldo básico. Además, también tuvo comisiones, horas extras, recargo nocturno, recargo dominical. Aquí tenemos que en estos 2 meses, junio y julio, no tuvo derecho a auxilio de transporte porque su salario mensual fue por encima de lo que dice la ley, que es hasta 2 salarios mínimos legales vigentes para que tenga derecho al auxilio. Entonces, como pueden observar, aquí en estos 2 meses no tuvo derecho a auxilio de transporte. El resto de meses no superó esa base y sí tuvo derecho. Entonces, con esta plantilla y estos valores, vamos a desarrollar la liquidación de las cesantías. Conocemos que la fórmula es la siguiente para la liquidación de cesantías: salario por días trabajados sobre 360 días. Aquí tenemos lo devengado por el trabajador durante el primer semestre y aquí tenemos lo devengado por el trabajador durante el segundo semestre. Sumamos todo eso y lo dividimos entre 12 para sacar
el promedio mensual de salario de este trabajador. Eso lo multiplicamos por 360 días y lo dividimos sobre 360 días para darnos un valor de cesantías para este ejemplo práctico de este trabajador de 1.931.060 pesos. Como pueden observar, de esta manera sencilla, se liquidó las cesantías de este trabajador. Ahora pasemos a los intereses sobre cesantías. La fórmula para liquidarlo es cesantías por días trabajados por 12% sobre 360 días. Tenemos los mismos valores de la liquidación anterior. Entonces, como pueden observar, aquí dice que cesantías, el valor es 1.931.060 pesos. Veamos. Sí, nos dio 1.931.060 pesos. Lo colocamos entonces dentro de la fórmula. Ahora lo multiplicamos por 360 días por el 12% sobre 360 días. Con estos mismos valores, o sea, esta base del salario mensual de enero a diciembre, nos da un total de intereses sobre cesantías para este trabajador de 231.727 pesos. Muy bien. Ahora, con estos mismos valores, vamos también a liquidar la prima de servicio, sabiendo que esta se paga 2 veces en el año, una vez en junio y otra vez en diciembre. Con los mismos valores, vamos a liquidar esas primas de servicio. La del primer semestre, la fórmula sería salario por días trabajados sobre 360 días. Entonces, el promedio de ese salario del primer semestre es tomar este valor, dividirlo entre 6, nos da el promedio mensual del salario por 180 días, porque son 6 meses, hasta allí, de enero a junio, entre 360 días como tal, que es la fórmula, y nos da un total de liquidación de primas del primer semestre para este trabajador de 940.571 pesos. Lo mismo hacemos con el segundo semestre. Tomamos el promedio, ¿verdad? De todo el valor de vengado, sacamos obviamente el promedio, aquí está, 1.980.976 pesos, sería lo del segundo semestre como promedio. Lo multiplicamos por 180 días, lo dividimos entre 360 días y nos da un valor de primas para este trabajador en el segundo semestre de 990.488 pesos. Es decir, si revisamos las mismas bases que tiene para la liquidación de cesantías, sirven para los intereses sobre cesantías y para las primas. Mírenlo, sirven para esas tres. En cuanto a las vacaciones, no es así. El auxilio de transporte no es base para la liquidación de vacaciones. El resto, sí, comisiones, horas extras, recargo nocturno, dominicales y lo que respecta al sueldo básico. Mira que aquí nos da tomar estos dos valores, dividirlo entre 12, me da 1.833.416 pesos de salario base promedio, lo multiplicamos por 360 días y lo dividimos entre 720 días, como nos dice la fórmula. Eso nos da un total de vacaciones para este trabajador de 916.708 pesos. Como pueden observar, esta plantilla les va a servir para liquidar cesantías, intereses sobre cesantías, primas y vacaciones. Simplemente es colocar los valores en cada celda de acuerdo a lo que el trabajador devengó, teniendo en cuenta que aquí está el sueldo básico, el auxilio de transporte y todos los variables que se pudieron dar durante el año para así completar lo que conocemos como salario del trabajador durante el año, que viene a ser la base de la liquidación de sus prestaciones sociales y también de sus vacaciones. Espero que esta plantilla les sirva de mucho para liquidar las prestaciones sociales de un trabajador o para ustedes mismos cuando deseen saber si están bien liquidados. Bueno, como vimos en el video, se debe tener por lo general las empresas tienen programas, las empresas grandes tienen programas o se asisten de otros
empresas de asesorías para liquidar la nómina, o simplemente se puede manejar con una tabla de Excel que esté completamente formulada para liquidarle a cada trabajador todo lo devengado y las deducciones que haya que realizarle cada mes para poderle liquidar la nómina. Como decía en el video, las vacaciones no hacen parte de las prestaciones sociales, pero por costumbre se incluyen allí, ya que es preciso hacer la provisión respectiva para cada vez que se liquida la nómina. La dotación es una prestación social, pero no existe una fórmula para liquidarla, ya que la dotación se da en especies sin que la ley haya fijado un valor, y el precio de la dotación depende de cada empresa. Mm, bueno, eh, y hay que tener en cuenta que la base del cálculo de estos conceptos que aquí se han presentado y denominados salario mensual es la sumatoria de todos los pagos recibidos por el trabajador y que constituyen salario, como es el caso de las comisiones, trabajos extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos. Eh, bueno, en cuanto a los deducibles, hay que tener en cuenta que hay unas deducciones que hacer en la, en la nómina, y esas deducciones son los aportes que hay que pagar de seguridad en cuanto a salud, pensión, eh, que le corresponden hacer al trabajador. También se deben hacer unas deducciones en caso de que tengan embargos o que tengan pagos, que se hayan autorizado descuentos de pago por nómina, eh, embargo por alimentos, embargos jurídicos por otra clase. eh, entonces esas deducciones pues también se deben liquidar en la nómina. Lo de vengado menos las deducciones. Entonces, y otro aspecto muy importante que se constituye una deducción es es la retención en la fuente, de la cual ya vamos a hablar. Entonces, hay dentro de esas deducciones, recordemos que en el caso de salud, el trabajador se le debe deducir el 4% sobre el aporte a la salud, también liquidado sobre su ingreso base, sobre el total de vengado, o su ingreso base de cotización. Su ingreso base de cotización, la pensión también se le deduce el 4% sobre el ingreso base de cotización, y en caso de los trabajadores que se les deba descontar el 1% del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo pues a como lo dice la ley, al monto que dice la ley. Y la retención en la fuente también de acuerdo al monto que diga la ley y el régimen tributario. Hay unas empresas y personas naturales que están exoneradas de pagar los aportes de parafiscales y seguridad social. Eh, la ley es la que decide, y eso solo debe consultar cada empresa, quiénes están exonerados, cuando hay una exoneración de aportes de seguridad social, cuando hay una exoneración de aportes para fiscales. Eh, entonces, también hay está por regla general que toda persona natural o jurídica que contrate empleados debe pagar aportes para fiscales y seguridad social, teniendo una exoneración parcial sobre esos conceptos. La exoneración o la exención o exoneración del pago de aportes a seguridad social y para fiscales aplica para algunas empresas y personas naturales respecto a determinados empleados, por lo que la excepción no es total, sino apenas parcial. Es importante señalar que la exoneración no aplica a todos los aportes de seguridad social ni a todos los aportes para fiscales. Eh, por ejemplo, eh, la exoneración de aportes de seguridad social solo respecto a los aportes de salud, más no se puede hacer exoneración en los aportes a pensión ni en riesgos laborales. Eso sí es imposible hacerlos. Entonces,
En cuanto a la exoneración de aportes para fiscales, cuando la empresa lo tiene, eh, y para aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, que se está exonerado de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o aportes al SENA. Pero las empresas deben de pagar siempre los aportes a las cajas de compensación familiar. Es importante tener en cuenta que las entidades públicas de educación superior no están obligadas a realizar aportes al SENA. Eh, el, el, el artículo 114 en el inciso 1 del Estatuto Tributario dice que estarán exoneradas del pago de aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que, la exoneración aplica únicamente respecto a los trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos. Si la empresa tiene trabajadores con salarios iguales o superiores a 10 salarios mínimos, debe pagar aportes plenos para fiscales. Eso en cuanto a los aportes. En cuanto a hay una deducción muy importante en cuanto a la retención en la fuente, que en Colombia los ingresos laborales o retención en la fuente por salarios están sometidos a retención en la fuente a título de renta con una tarifa progresiva según el monto que se le liquide al trabajador o al salario sujeto de retención en la fuente. En, la, en el artículo En el artículo, bueno, en el artículo 375 eh, dice que se efectúa la retención o están obligados a efectuar la retención o porcentaje del título de agentes en retención que por sus funciones se intervengan en actos o operaciones en las cuales se expresa disposición legal a efectuar. En el artículo específicamente en el artículo 378 del régimen tributario dice que por concepto de salarios, los agentes de retención en la fuente deberán expedir anualmente a los asalariados un certificado de ingresos y retenciones correspondientes al año gravable inmediatamente anterior, según el formato que prescriba la Dirección General de Impuestos Nacionales. En el inciso 1 de ese mismo artículo, y que fue adicionado, se le adicionó en la ley, en el artículo 12, la ley 1607 del 2012, dice que toda persona jurídica o entidad empleadora o contratante de servicios personales deberá expedir un certificado de iniciación o terminación de cada una de las relaciones laborales o legales, reglamentarias o de prestación de servicios que se inicien o terminen en el respectivo año gravable, para que quede esa información en ese certificado de retención a la fuente. También en la ley, en el artículo 383, donde se establecen las tarifas para la retención a la fuente.
La retención a la fuente aplicable a estos pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones liquidadas originadas en relación laboral o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales será la que resulte de aplicar a dichos pagos la tabla de liquidación en VTs que se actualizan cada año por el DIAN, y que pues debe aplicársele unas fórmulas para liquidar ese procedimiento. En este caso, el valor, para este año, el valor de la unidad de valor tributario, VT, queda para el año 2023 en un valor de 42.412 pesos, que debe ser aplicado para liquidar el valor de retención a la fuente por salarios para personas que tengan un salario para superior a 3.600.000 pesos, casi 3.700.000 pesos a promedio en adelante, si le empiezan a liquidar en valores de VT. El ejemplo que tenemos acá es del año, de este año 2022, que dice que este valor de retención a la fuente se aplica a los pagos variables efectuados por las personas naturales o jurídicas, como les acabé de mencionar, a partir de un valor de Bengue, el empleado en valores de VT de 95 VTs, que para el año 2022, perdón, de 3.610.000 pesos. Si ustedes, si hacemos la conversión de 95 VTs por 42.412 pesos, que será a partir del año 2023, pues va a ser un valor más alto. Igualmente, para hacer esa retención se debe aplicar lo que está estipulado en el artículo 368 del Estatuto Tributario. Y igualmente para las indemnizaciones salariales, el empleado que devenga ingresos superiores a 204 VTs, se le aplica esta liquidación eh, de retención en la fuente. Vamos a compartir con ustedes un video que también nos explica cómo aplicar la retención en la fuente en una nómina mes a mes. Víctor Alfonso Murcia, consultor de nómina, y hoy vamos a hablar sobre el recálculo para procedimiento 2. Vamos a ver un pequeño ejemplo y el procedimiento 2 básicamente es la segunda opción que tenemos frente a la retención. La primera está en el artículo 385 y fue el ejercicio que realizamos en el anterior video. Este básicamente es cuando se trate de pagos gravables distinto a las cesantías o intereses de cesantías. El valor a retener mensualmente es el que resulte aplicar a la totalidad de tales pagos gravables efectuados al trabajador directa o indirectamente. En el respectivo mes, el porcentaje fijo de retención semestral que le corresponda al trabajador, cuando de conformidad con las siguientes reglas. Vamos a ver que los retenedores calcularán en los meses de junio y diciembre de cada año el porcentaje fijo de retención que deberá aplicarse a los ingresos del trabajador durante los 6 meses siguientes en el cual se haya efectuado el cálculo. Y lo que resulte de la tabla es de dividir por 13 la sumatoria de todos los pagos gravables que efectúa el trabajador directo o indirectamente durante los 12 meses anteriores en el cual se efectúa el cálculo, sin incluir lo que corresponde a cesantías e intereses sobre las cesantías. Entonces, como ven, este cálculo para el primer semestre del 2019, lo que realizamos el cálculo en el mes de diciembre, pero tomamos 12 meses hacia atrás. Tomamos de noviembre del 2018 a diciembre del 2017. Y para hacer la depuración lo vamos a realizar mes a mes. Entonces tomamos todos los ingresos gravables del trabajador, para este caso, en este mes el trabajador
tomamos lo que es sueldo básico, interés, vacaciones, prima legal, comisiones, bono prestacional de fin de año y un auxilio de transporte. También vamos a restar lo que son los aportes a pensión y fondo de solidaridad pensional. Recuerde que esto son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿sí? Vamos a tomar el promedio del año 2017, porque el 2017, pues básicamente la norma lo que nos habla es que debemos tomar el promedio de salud del año inmediatamente anterior, ¿sí? Como lo estamos realizando sobre el 2018, vamos a tomar el promedio de lo que se les contó al trabajador por temas de salud, y a eso lo aplicamos en los siguientes meses. A esto llegamos a una base 1, por así decirlo. Para este trabajador tiene un alivio tributario, un alivio por dependientes, que es el 10% del total de los ingresos, o máximo 32 VTs. Como esto lo estamos aplicando en diciembre del 2017, lo que tomamos son las 32 VTs del 2017, que serían 1.019.000 pesos. Tiene también un aporte voluntario de 2 millones. En un subtotal 2, la renta exenta del 25%. A esto ya llegamos a una base de gravales, pero recuerden que este procedimiento lo tenemos que aplicar sobre la depuración que estamos realizando para este año. Para este año lo que nos habla, bueno, desde el año pasado nos indica que debemos del 40%, no, la renta se exenta no debe superar el 40%. Para este caso, pues no supera el 40%. Y a esto ya llegamos a una base gravable, ¿cierto? Que son 13.109.000 pesos. Como ven, en los meses de febrero, en los meses de julio, las rentas exentas superan el 40%. Bueno, recordemos que son las rentas exentas lo que determinó la DIAN para las rentas exentas, todo lo que son alivios tributarios, dependientes, medicina prepagada, intereses de vivienda, aportes voluntarios y AFC, y la renta exenta del 25%. Eso es lo que determinó la renta exenta. A eso pues ya llegamos a una base gravable. Como pueden ver, vamos a tener la base gravable cada uno de los meses. A esto vamos a hacer la sumatoria de todas las rentas exentas, y a esto, como nos indicaba la norma anteriormente, como esta persona trabajó más de 12 meses, lo que hacemos es dividirlo entre 13, así lo calcula la norma. Si esta persona hubiera llevado menos de 12 meses, lo tomamos proporcionalmente al tiempo laborado, ¿sí? Vamos a convertir sobre VTs que aplicaron para el año 2018, y a esto vamos a aplicarle la tabla correspondiente para el año 2019. ¿Por qué le vamos a aplicar la tabla del año 2019? Básicamente porque hay un concepto que nos habla del artículo primero del decreto 1809 de 1989, que dice lo siguiente, abro comillas: el porcentaje fijo de la retención en la fuente, para efectos de calcular el porcentaje fijo de la retención en la fuente sobre salarios y demás pagos laborales, cuando el agente retenedor opte por el procedimiento 2 de la retención establecida en el artículo 386 del Estatuto Tributario, se deberá aplicar la tabla correspondiente al año gravable en el cual se debe efectuarse la retención. Recordemos que esta tabla cambió para este año 2019, dejando la siguiente tabla en el artículo 383. Esta es la tabla. Ya comienza a realizar los rangos a partir de 87 VTs, y vemos que para esta persona se ubica en la segundo rango, que es de 145 a 335 VTs,
se le multiplica por 28% y a esto se le suma 11 VTs. Entonces, le restamos 145, lo multiplicamos por 28, a esto le sumamos 11 VTs. De este resultado, lo que tomamos es del resultado que nos dé la VT, lo dividimos por la conversión en VTs y a esto nos da un porcentaje. Este porcentaje es el que vamos a aplicar mes a mes durante los primeros 6 meses, de enero a junio. Ya en el mes de junio tenemos que realizar otro cálculo para determinar qué porcentaje le aplicaría de los meses de julio a diciembre del próximo año. Entonces tenemos los ingresos, como lo vimos en el ejemplo anterior, menos los ingresos no constitutivos de renta, un aporte voluntario obligatorio y una base 1, medicina prepagada como alivio tributario, dependientes, aportes a AFC, tiene una base 2, tiene una renta exenta del 25% que no puede superar 240 UITs, llegamos a una base gravable, lo comparamos que las rentas exentas no superen el 40%, que como supera solamente tomamos hasta el 40%, y determinamos una base gravable al cual le vamos a aplicar el porcentaje que ya nos había dado en el ejercicio anterior, que es 12.26%. Entonces, para esta persona en el mes va a tener una retención de 1.045.000 pesos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención prestada. Recuerde que cualquier Entonces, recordemos que es importante tener en cuenta la información del estatuto tributario y las tablas de conversión anual en VTs para hacer esa liquidación de retención en la fuente. Ahora, entre las deducciones de nómina, ¿qué es una deducción de nómina? Que son los descuentos o valores que se le restan o deducen al trabajador de su total devengado, o sea, es decir, del monto total del salario que recibe en un mes o en una quincena. ¿Y esto cómo se hace? Pues una vez determinado el valor total de que un trabajador ha ganado en una quincena o en un mes como salarios, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos, entre otros conceptos, se procede entonces ahora a restar los conceptos que por obligación el empleado debe pagar ya sea a la empresa o a terceros. Estos conceptos se calculan en la respectiva liquidación en la nómina y al restarlo se determina el valor neto que recibirá el trabajador. Entre estos conceptos está el descuento a la salud y pensión que se hace al trabajador, se calcula aplicando el porcentaje correspondiente sobre los pagos que constituyen salario, como comisiones, horas extras y recargos del trabajo dominical y festivo. Para aplicar el descuento no se tienen en cuenta pagos que no constituyan salario, como auxilio de transporte, prestaciones sociales o los pagos que entre el empleador y trabajador hayan pactado como no constitutivos de salario. Los aportes de salud, el primero es que el trabajador debe estar afiliado al sistema de salud, la cotización por salud que corresponde es el 12.5% de la base del aporte, se hace en conjunto con la empresa. Esta última, la empresa aporta el 8.5% y el empleado debe aportar el 4% restante. Este 4% es el que se le deduce del total de vengado a cargo del empleado. El aporte a la pensión es, el trabajador también debe estar afiliado al sistema de pensiones. La cotización por pensión está a cargo tanto de la empresa como del empleador del total del aporte de 16%. La empresa aporta el 75%, o sea, el 12%, y el trabajador aporta el 4%. Para un total del 4% que se le descuenta o se le deduce de la nómina. Y al fondo de solidaridad pensional, a todo trabajador que devenga un sueldo que sea igual o superior a 4 salarios mínimos debe
de aportar el 1% al Fondo de Solidaridad Pensional. También se le deducen las cuotas sindicales, si es el caso, que se le hace a aquellos trabajadores sindicalizados que deben aportar al sindicato o al que estén afiliados, y siempre que media autorización del empleado se puede descontar o deducir de la nómina del empleado. Aportes a cooperativas, las cuotas o aportes de los empleados hagan a las cooperativas legalmente constituidas, pero también ser deducidas de la nómina y pueden también ser deducidas de la nómina del empleado. Los embargos judiciales ordenados por autoridad judicial competente contra aquellos empleados que deben ser descontados de la nómina por la empresa y consignados a la cuenta que el juez haya ordenado. También están las cuotas de créditos a entidades financieras que va a pagar el empleado a una entidad financiera, que para la amortización de un crédito que haya sido otorgado por libranza puede también ser descontado de la nómina del empleado si están todas las autorizaciones legalmente establecidas. Deudas del empleado con la empresa también se pueden descontar de la nómina. El valor que se va a pagar por las obligaciones que el empleado haya contraído con la empresa, como puede ser un crédito que éste le haya otorgado como compensación por algún prejuicio o detrimento económico que el empleado le haya causado a la empresa. Y está pues el de la retención a la fuente, que se le debe calcular y retener al empleado el valor correspondiente a la retención en la fuente por los ingresos laborales. Este valor pues debe ser declarado y consignado en la respectiva declaración mensual de retención en la fuente. Y una vez pues realizadas todas las deducciones, se obtiene el valor neto a pagar al empleado por concepto de nómina. Este es el valor que la empresa debe consignar al empleado a finalizar el mes o la quincena del mes, y debe pues también hacer unos soportes, debe entregar unos soportes o desprendibles de pago cada vez que se le liquida y se le paga al empleado esa nómina.